Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 144 de Arquitectura Acompasada. Estamos saliendo al aire un jueves 16 de julio y ya por fin tengo mi verita de vuelta. ¿A quién? Pues a nuestra querida María Paredes. ¿Cómo estás, compañera del alma? Pues estoy, compañero del alma, compañero que decía el poema. Por lo pronto estoy contenta de verte, de veros a todo el equipo y de volver a hablar para todos nuestros oyentes. Ha sido solo una semanita, pero la verdad es que os he echado de menos. ¿Y tú? ¿Me has echado de menos, José Alfonso Crespo? Yo, sinceramente, se me hacía muy raro el no tenerte enfrente de mí, pobre Alicia, que lo hizo súper bien. Que lo ha hecho fenomenal. Muchísimas gracias desde aquí a Super Alicia Abajo, que vamos, me ha sustituido de lujo. Por supuesto, tú eres insustituible, pero ha mantenido el tipo porque ella también es una crack. Entonces, lo es. No se ha notado en cuanto a la calidad, pero sí en cuanto a las personas. Estamos todos súper desubicados. Sí, además, claro, lo dijisteis. Aquí hay un cambio de roles, estabais todos diciendo cosas que no solemos decir. Pero bueno, pues nada, ya estoy yo aquí de vuelta. Alicia, de verdad, un besito muy, muy fuerte. Y como ya estamos a plena potencia, o casi, te traigo una vista alzada, José, que creo que te va a encantar, porque no estoy segura, pero me suena que a ti te gusta la mitología. ¿Puede ser? Hombre, y tanto uno que es de letras puras. Claro. Pues cómo no va a gustar la mitología. ¿Y qué historia nos vas a traer de mitología y arquitectura? Pues fíjate, te traigo historias mitológicas, efectivamente, que tienen que ver con la arquitectura porque las esconden algunos de los edificios más emblemáticos de nuestro Madrid, incluida, como no, nuestra diosa. Hombre, la Cibeles, ¿no? La Cibeles, sí señor. Así que, ¿te vienes a dar un paseo por el Olimpo, José? Si lo pintas así, es imposible decirte que no. Así que vamos de cabeza, con permiso de Zeus. Pues con permiso de Zeus, dentro report. Pues empezamos este recorrido tan especial a los pies de un edificio en el que estuvimos hace muy poquito para celebrar su aniversario. Estoy en el Círculo de Bellas Artes y me acompaña fenomenalmente Roselino López, que es autor del libro Mitología en los monumentos y edificios de Madrid, que nos va a contar un montón de historias que hay detrás de estos edificios que estamos cansados de ver, pero muchas veces se nos escapa toda su simbología. Roselino, muchísimas gracias. Bien, ahora a vosotros, muchas gracias. Es un placer estar aquí, ya decía, a los pies de este edificio que visité hace poco, pero hoy vamos a hablar en clave mitológica. Este edificio, lo que nos llama la atención cuando paseamos por aquí, por la calle Alcalá, es que vemos una colosal figura en su azotea. ¿Quién es? Pues ella es Minerva, que es el nombre que le pusieron los romanos a la diosa Atenea. ¿Por qué la colocaron aquí? ¿Cuál es la historia de Minerva? ¿Y cuál es la historia de la colocación? Que creo que fue una obra, vamos, una proeza, ¿no? Sí, absolutamente. Atenea, Minerva para los romanos, es la diosa que siempre se ha asociado con las artes y con la cultura. Tiene también otras adscripciones, es la diosa de la guerra desde el punto de vista de la inteligencia y de la estrategia, pero sobre todo se la conoce como diosa de la cultura y por eso se la representa. Cuando Antonio Palacios presentó el proyecto de este edificio maravilloso, porque es un edificio muy especial que tiene el aspecto de una ciudad que ha ido creciendo de forma orgánica, decidió que en la azotea hubiera una estatua de Atenea o de Minerva. Pero en aquel momento, por cuestiones de presupuesto, no pudo ser. Entonces se dejó ahí en reposo, mientras que la idea de tener a la diosa Atenea prosperaba. La diosa Atenea, según la mitología, tiene una peculiaridad. Se supone que su padre, Zeus, como era costumbre, dejó embarazada a una mortal, que se llama Metis, y el oráculo le advirtió que tuviera cuidado con los posibles descendientes de Metis. Entonces lo que hizo Zeus, de una forma muy peculiar, pero muy presente en la mitología, era, según dicen los mitos, la guardó en su vientre. O sea, hay quien dice que se la comió directamente y la guardó en su vientre. Con eso cuando Metis estaba totalmente embarazada antes de que naciera Atenea. En principio él pensó que se había resuelto el problema, pero pasado un tiempo sufrió un dolor de cabeza muy, muy intenso, tan intenso que acudió a Hefestos, el vulcano, ¿no? el de la fragua, que era un poquito el manitas del Olimpo,
y le pidió que para resolver el problema le diera un hachazo en la cabeza. Así la gastaban los dioses. Madre mía, la verdad, bastante expeditivos. Sí, le dio pero bueno, eso hizo. Imagino que Festo dijo, donde manda patrón no manda marinero, yo te doy el hachazo. Y de aquella grita nació Atenea ya adulta, ya vestida, con los elementos que la caracterizan, con su yelmo, con su escudo, que se llama la égida, y con su lanza. Y por eso es por lo que siempre la vamos a ver representada, sobre todo con el yelmo. Bueno, pues como estaba contando, no hubo presupuesto, no se podía hacer la escultura, pero había quedado la idea. Al llegar los años 60, ya hay presupuesto y se decide que se va a hacer una escultura de Atenea. Se encarga al escultor Juan Luis Vasallo, y Juan Luis Vasallo hace un proyecto maravilloso que se funde en bronce en Arganda. Pero claro, eso se hace en Arganda y hay que traerlo hasta Madrid. Y ahí empieza la peripecia, que es realmente peculiar, porque bueno, ella mide con la lanza alrededor de 7 metros. 7 metros. Alrededor de 7 metros. Fíjate que sabía que era grande, pero no me imaginaba tanto, ¿eh? Sí, si le sumamos la lanza son 7 metros. Si además pesaba unas 3 toneladas, entonces había que traer en un remolque, pero en aquel entonces, bueno, por las características de los vehículos y de las calles de Madrid, no podía ir en un remolque tan largo para llevarla tumbada, con lo cual hay que llevarla de pie. Desde Arganda hasta Madrid el trayecto va bien, pero cuando estamos entrando en Madrid hay cables del tranvía, hay cuerdas de fiestas, hay tendederos. Claro, se podía enredar en cualquier elemento urbano. Exactamente, todo tipo de obstáculos. Entonces lo que se hace es que hay que tumbarla, volver a levantarla, tumbarla. O sea, pero la odisea no se acaba aquí. Se llega aquí al pie del edificio y se dan cuenta de que hay que subirla y que en aquel momento no había una grúa que pudiera hacer eso. Tan alto, claro, porque es un edificio para la época alto. Exactamente, es muy alto y no se podía subir. Entonces hubo que construir una plataforma de madera y metal de 60 metros para que sirviera como ayuda para ir apoyando a Atenea e ir subiéndola. Sí, pero no se acaba aquí el problema. ¿No? No, cuando están subiéndola se dan cuenta de que pesa muchísimo y se puede hundir el suelo bajo ella, es decir, el techo del edificio. Entonces hay que parar el ascenso y colocar una viga de 1000 kilos, que ahí sigue hoy en día, y que sujeta a Atenea y que, bueno, permite que esté ahí viéndonos a todos los madrileños y transmitiéndonos su sabiduría y su cultura. Madre mía, una gesta digna de el Olimpo Roselino. Yo me he quedado alucinada, no sabía que tenía tantísima historia. Ya la propia colocación de Minerva. Y claro, Minerva, diosa de las artes, para iluminar la sabiduría artística y toda la trayectoria artística de Círculo. Mejor traído no podía estar, ¿no? Efectivamente, así es. Era la diosa que le correspondía. Qué maravilla, Roselino. Pues creo que vamos a seguir el paseíto hacia abajo, ¿no? Desde Alcalá hacia abajo. Efectivamente, continuamos hacia abajo. Vamos para allá. Pues hemos bajado un poquito desde el Círculo y hemos cruzado y ahora estamos justo a la entrada de mi queridísimo Instituto Cervantes, que tiene como misión promover nuestra fantástica lengua. Y aquí tenemos mitología, pero me ha dicho Roselino, prepárate por un tubo. Yo de momento veo que le preguntaba a Roselino, ¿unas cabezas de carnero en la entrada? ¿Por qué? Sí, efectivamente, hay unas cabezas de carnero. Curiosamente, Antonio Palacios, el autor, colocó estas mismas cabezas de carnero en otro edificio suyo no muy lejano, que es la Casa Matesant, en la Gran Vía. El carnero, el símbolo mitológico, es una alusión al vellocino de oro, de la famosísima aventura de Jasón y los argonautas. La piel de un cordero, que era toda de oro y que tenía la propiedad de sanar. Entonces, la historia de Jasón es una de las gestas épicas más famosas de la mitología, porque reunió a todos los grandes héroes del momento. Viajando en la nave Argos, por eso se llaman los argonautas, ahí había héroes tales como, por ejemplo, Castor, Polus, Heracles, Atalanta. Todo el mundo estaba ahí en esta gran aventura que le llevó hasta la Cólquida, donde conoció a Medea, la hechicera, de la que se enamoró y que tiempo después repudiaría, y dio lugar, bueno, a una grandísima aventura llena de muchas peripecias, porque todo el camino está lleno de episodios, como solían hacer los autores griegos. Creaban un viaje y en ese viaje iban situando episodios que, bueno, nos contaban diferentes aventuras. Es uno de los mitos más ricos en cuanto a aventura y a sucesos.
Siempre estaban un poco igual los dioses, ¿no? Roselino, se enamoraban, luego repudiaban. Bueno, no sé si en eso se diferenciaban tanto de los hombres. No, precisamente la característica que hace tan interesantes a los dioses griegos era su cercanía con los hombres. Eran imperfectos, ellos se equivocaban, tenían celos, actuaban por rencillas, pero igualmente podían ser benevolentes con los hombres. Y claro, todas sus rencillas o sus historias de amor acababan afectando a los seres humanos de una manera u otra. ¿En qué otros símbolos nos podemos fijar cuando estamos justo a las puertas del Cervantes? Bueno, pues tenemos otro símbolo que está muy presente en la zona en la que nos encontramos. Hay unas pilastras gigantes en la fachada y en los capiteles tenemos una cabeza de una mujer con un yelmo. Esa es Atenea, Minerva para los romanos. O sea que también tenemos aquí a Minerva, la tenemos duplicada. Sí, la volvemos a tener. En este caso es curioso porque este edificio no se creó con un fin cultural. Fue originalmente un banco, el Banco Español del Río de la Plata. Ha tenido diferentes usos. Ahora es el Instituto Cervantes. Aquí hubo, curiosamente, hace mucho tiempo un café que se llamaba Cervantes. O sea que la vida a veces da esas vueltas. Y es curioso que no tenía un fin cultural, sin embargo, Antonio Palacio decidió colocar aquí Atenea. Claro, porque eso te iba a preguntar, Roselino. Originalmente me imagino que todas estas figuras se colocarían siempre un poquito de forma en consonancia con el uso del edificio, ¿no? Pero no siempre, porque en este caso ya vemos que finalmente ha terminado siendo algo cultural, pero no lo era en sus orígenes. Sí, en este caso el Instituto Cervantes es el más representativo de un uso de ornamentos mitológicos solo porque al autor le apetecía, nada más. No tenían una función, no contaban una historia relativa al uso del edificio. Pero sí es habitual, ¿no?, en otros edificios. Sí, es lo más común, lo que se usaba muy a menudo, algún elemento que tuviera que ver con algún dios representativo de la actividad del edificio. Y tenemos un buenísimo ejemplo justo enfrente. Claro, yo le decía a Roselino, si me gira hacia el otro lado de la acera, justo enfrente veo muchas caritas. Una carita siempre igual envuelta en unas alas en el Banco de España. ¿Quién es y por qué está ahí? Bueno, pues ese dios es Hermes, el que los romanos llamaron Mercurio, y puede ser uno de los dioses con mayor representación en todos los edificios de Madrid. Tiene su nombre Hermes, es curioso porque siendo un dios debe su nombre a un mortal, aunque no está muy claro que existía realmente, que se llamaba Hermes Trismegisto, que era un alquimista, y Hermes era el mensajero de los dioses, era de alguna manera dios de la inteligencia, era dios del comercio y dios de los ladrones, curiosamente, y eso hace que su presencia sea tan grande en todos los edificios que tengan un fin comercial. Cuando se crearon las primeras sociedades empresariales en la antigua Grecia, se consagraron al dios Hermes porque era el dios del comercio. Como eran sociedades cerradas, de ahí viene el término hermético, está relacionado con Hermes. Además, esas primeras sociedades eran alquimistas y uno de sus mayores intereses era conseguir recipientes que se podían cerrar sin abrirse, es decir, herméticos. De Hermes, en su raíz romana, tenemos nombres como mercado, comercio o incluso miércoles. Es decir, es muy presente en toda nuestra vida diaria. Oye, qué de detalles curiosos que decías del dios de los ladrones. ¡Qué paradoja! Espero que no se lo tomen al pie de la letra. Sí, es muy curioso y da lugar a muchas bromas que el dios de los ladrones esté tan presente en toda la fachada del Banco de España, pero bueno, es su función como dios del comercio lo que lo llevó a estar aquí. Y claro, también el caduceo tenemos aquí. Lo que pasa es que no solo en el Banco de España, el caduceo está en muchas partes. ¿Qué es? Bueno, el caduceo era el símbolo de Hermes. Era una vara en la que se le enrollaban dos serpientes y la mayoría de las veces aparecía coronada por el pétaso. El pétaso era el casco alado de Hermes. Al ser el dios del comercio, se colocaba el caduceo principalmente en los edificios que fueran a tener un fin comercial. Por supuesto, el Banco de España estaba tan relacionado con la economía que toda su fachada es un auténtico museo de caduceos, empezando por la verja, en la que lo vemos muy repetido, pero en los relieves de la fachada lo podemos encontrar con muchas variedades. A veces está sobre un libro, a veces lleva el pétaso, a veces no. A veces hay mucho detalle en las serpientes, otras veces casi parecen vegetales. Se recrearon en esta figura y llenaron toda la fachada del caduceo, que no sé si será el símbolo más presente en los edificios de Madrid, porque eso seguramente lo será la cruz por las iglesias, pero si no es el más presente, será el segundo más presente en todo Madrid.
Qué bueno, qué detalle más curioso. Es verdad que yo lo vi en la Bolsa de Madrid, claro, otro gran edificio dedicado al comercio por antonomasia. Pues Roselino, seguimos paseíto hacia abajo, vamos a hacer una última parada que va a sorprender mucho a nuestros oyentes y también a los amantes del fútbol. Ahí lo dejamos. Ahí se queda, exactamente. Y ahora sí, ya estamos Roselino y yo frente a la Cibeles, eso sí, una Cibeles un poco pachucha porque la tenemos en obras. Ahora me cuentas por qué, Roselino. Pero lo que vamos a contar también es la historia de los leones, que esconden una de las historias de amor y castigo más trágicas del Olimpo, ¿no? El mito de Atalanta e Hipómenes. ¿Quiénes fueron? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, la protagonista principal es Atalanta. Atalanta nació siendo mujer en un momento en el que lo peor que te podía pasar era ser mujer, que ha sido casi cualquier momento de la historia, pero en aquel momento especialmente. De tal manera que su padre la abandonó y la dejó en un bosque. En ese momento es cuando los dioses intervienen y la protegen y se encargan de que un oso la críe. La niña creció en el bosque, ayudada por las fieras, y se convirtió en una magnífica corredora y cazadora. Y cuando tenía más o menos 8 años, fue encontrada por un hombre, cuya profesión varía según los mitos, que la adoptó y la crió. Ella se convirtió en una mujer que mantenía su afición por la caza y por las carreras. Y cuando ya tenía edad de merecer, que diríamos hoy en día, empezaron a llegar los pretendientes que querían casarse con Atalanta y el padre le insistía, pero ella no quería, ella no le interesaba. Tanto le insistió el padre que finalmente dijo, vamos a hacer algo, reúne a todos los pretendientes y voy a hacer una carrera con ellos. Si alguno me gana, yo me caso con él, pero si no, según los vaya rebasando en la carrera, le dispararé con el arco y con la flecha, con las consecuencias lógicas. Eso hizo que muchísimos pretendientes, por supuesto, desistieran, pero hubo algunos que se creyeron capaces de ser más veloces que Atalanta. Y entre ellos estaba Hipómenes, un joven que había venido de lejos, y antes de comenzar la carrera, Atalanta y Hipómenes se vieron y ya surgió una cierta chispa entre ellos. Entonces Hipómenes... No querían solo competir. Exactamente, pero bueno, simplemente por el momento solamente un pretendiente más. Lo que hizo Hipómenes fue pedir ayuda a la diosa Afrodita, y Afrodita le dio unas manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Comienza la carrera, Atalanta va rebasando a todos los pretendientes y llega un momento en el que solo quedan Atalanta e Hipómenes. Cuando Atalanta está a punto de ganar, Hipómenes deja caer una manzana. Ella se agacha a ver qué es, él adelanta, ella se da cuenta, comienza a correr y cuando está a punto de ganar otra vez, vuelve a lanzar una manzana. Ella ya no pica, pero los dioses, sobre todo Afrodita, influyen en ella para que aumente lo que llamaban su natural curiosidad femenina. Se agacha de nuevo a coger la manzana e Hipómenes gana. Pero ellos ya se habían gustado, ya había interés entre ellos, con lo cual se casaron y comenzaron una relación feliz. Solo que las historias de los mortales, cuando estaban los dioses de por medio, no suelen acabar bien. Nunca salen bien. No, había pasado unos 3 años, iban por un bosque, en un carruaje, comienza a llover muchísimo, se meten en una cueva, van al fondo de la cueva y bueno, 2 jóvenes que se aman al fondo de una cueva, no podemos imaginar lo que pasa. Hacen lo que tienen que hacer. Y en eso estaban cuando les sorprende un resplandor y una diosa que se aparece muy disgustada porque la cueva está consagrada a ella, porque a la entrada de la cueva hay un altar para ella y ellos no han dicho ni hola, y entonces eso corresponde a un castigo. Y lo que hace es que los convierte en 2 leones y los condena a tirar eternamente de su carro sin mirarse jamás a la cara. La diosa, por supuesto, era Cibeles, que hoy en día es la diosa de los madrileños. O sea que entonces digamos que Atalanta y Hipómenes, los leones que vemos, están atrapados en esta fuente eternamente. Efectivamente, están condenados a tirar eternamente del carro sin poder mirarse jamás a la cara. Claro, porque es verdad que está cada uno mirando para un lado de la fuente, ¿no? Sí, así es. Uno mira hacia Recoleto, yo hacia al Paseo del Prado. Madre mía, sí que eran crueles los dioses. Vaya genio tenía Cibeles. Y ahora Cibeles, lo que es el monumento, está, me decías, deteriorada porque, claro, ha tenido mucho tute, ¿no? Por eso la están interviniendo. Claro, desde que se inauguró, por un proyecto de Carlos III, la diosa ha sufrido mucho. La propia guerra estuvo cubierta de sacos, fue cuando la llamaban la linda tapada. Alguna que otra horda de futbolistas también ha sufrido y está muy deteriorada y ahora necesita una restauración integral bastante grande.
Claro, tiene que pasar por boxes. Y me decía Roselino, nosotros estamos aquí en el Paseo del Prado, aquí hay mitología por un tubo también, por dar algún pequeño apunte más para nuestros oyentes. Por último, ¿qué podríamos resaltar cuando paseen por aquí? Pues si quieren pasear por el Paseo del Prado, tendrían la fuente de Apolo, tendrían la fuente de Neptuno, los dioses aclamando, entre comillas, a Fernando VII en el Museo del Prado. Pueden subir un poquito hacia el Congreso, que también hay varios dioses, entre ellos una estatua de libertad anterior a la estatua de libertad que conocemos en Nueva York. Pues pueden seguir bajando hasta Atocha, donde están las esculturas sobre el Ministerio de Agricultura, que son una maravilla y son un colofón perfecto para ese paseo. Y todo ello queda perfectamente detallado para nuestros oyentes que tengan interés en profundizar en la historia de la mitología en este libro fantástico de Roselino que yo ya tengo en mi poder y que se titula Mitología en los monumentos y edificios de Madrid. Ha sido un placer, Roselino, conocer contigo alguna pincelada de toda la mitología que esconde el mismo centro de Madrid sin necesidad de irnos muy lejos, así que te lo agradecemos de todo corazón. Os lo agradezco yo a vosotros, he disfrutado mucho y podéis contar conmigo para lo que sea. Te tomamos la palabra. Un abrazo. Siempre lo digo, pero es que es una pasada descubrir todos estos secretos ocultos en los edificios y monumentos de Madrid. Mil gracias, María, por este A Vista Alzada. Mil gracias por volver a hacer tú los reportajes. No hay color, no hay color. También tengo que decir, perdona que te interrumpa, que hizo fenomenal nuestro José Alfonso Crespo en ese A Vista Alzada estupendo en el Centro de Arte de Alcobendas. Muchas gracias a ti porque menudo currazo y lo bien que lo hiciste. Mérito de Fernando, de Maribel y de Belén, que fueron unos tizoneros de lujo. Sí. Un beso y un abrazo enormes a ellos. Volveremos a Alcobendas. Seguro. Pero bueno, seguimos hablando de los secretos de los edificios que nos has enseñado hoy, así que muchas gracias también a nuestro experto, a Roselino López. Nos hace mucha ilusión porque es que encima este reportaje ha salido gracias a que él nos escribió a través del cuestionario de la web, porque es un fiel oyente y mira, ha sido un placer descubrirlo junto a él. Totalmente, José, si es que valen un potosí nuestros oyentes. Aprovecho además para mandarle un beso también a Roselino, que es un crack, y a deciros a todos los oyentes que si tenéis algún edificio o entorno arquitectónico de Madrid que podáis enseñarnos desde alguna perspectiva o disciplina que conozcáis, pues como ha hecho Roselino, podéis contactar también con nosotros a través del cuestionario y será un placer escucharos. Eso es. Estamos encantados de escuchar vuestras sugerencias. Como veis, cuando podemos las atendemos. Eso es. Y nos tiramos a la piscina. Y nos tiramos a la piscina porque nos lo pasamos muy bien, como también lo vamos a pasar en unos momentos al escuchar a nuestro siguiente invitado, que ha escrito un libro muy chulo y muy necesario, pero no digo más porque es un secreto y nos lo va a contar ¿quién? Pues María Paredes. Verdadera, José. En muy buena compañía lo va a contar María Paredes. Así que sigilo, silencio y dentro secretos. Pues estamos muy contentos de recibir a Javier Alonso Madrid, autor del libro Cómo entender un edificio como un arquitecto. Bienvenido, Javier. Buenos días, muchas gracias. Estamos de verdad muy contentos porque, claro, esto va muy en consonancia, decíamos, fuera de micro con lo que hacemos en este podcast. Eso sí, como un arquitecto que sube un poco ya el nivel, no me resisto a decir lo que cuentas en la sinopsis del libro. Dices que un arquitecto no ve una fachada sino una forma de estar. ¿Qué significa exactamente eso y por qué los ciudadanos de a pie que vamos caminando por las ciudades tenemos a lo mejor los ojos vendados? Pues la verdad es que no sé el origen. Yo lo pongo también ahí en el libro. No creo que es porque hayamos estudiado historia o matemáticas o quizá porque sí que es verdad los primeros años de carrera, ¿no? Que te exige mucho pintar, en dibujo artístico, técnico, pensar, leer mucho, lógicamente, viajar, que es una de las, yo creo, donde más aprende un arquitecto, ¿no? Te va educando el ojo, ¿no? Pues como con la pintura o el paladar con el vino, con la comida o algo así, ¿no? Y sí que es verdad que como luego además te dedicas a fabricar esos sueños, digámoslo así, pues claro, te obliga a pensar, ponerte en los pies del otro, ¿no? Del cliente, del promotor, entender qué es lo que quiere realmente. Y entonces, claro, cuando vas analizando edificios, pues vas entendiendo muchas cosas de por qué el otro arquitecto
que hizo el edificio lo hizo así. Claro, si saliéramos ahora, por ejemplo, a la calle y viéramos un edificio al azar de la calle Hortaleza, ¿qué es lo primero que tú verías y que a mí a lo mejor se me puede escapar como neófita? Aunque en este podcast algo voy aprendiendo ya, afortunadamente. Claro, pues mira, fíjate, la calle Hortaleza además, que allí tuve aquí una de mis primeras oficinas con Julio, Anda. que pues claro, el componente emocional de la arquitectura es irremediable, ¿vale? Lo digo también aquí en mi libro con la casa de mis abuelos, ¿no? Es decir, o lo que estábamos antes hablando del colegio de arquitectos, ¿no? Es decir, que los edificios primero te transmiten algo. Tú me dices la calle Hortaleza y a mí el corazón me dice algo, ¿vale? Que a lo mejor me lo dices de otra calle del mundo y no. Y no sucede, claro. Eso es lo primero, ¿vale? Y luego evidentemente el entorno. O sea, tú lo hablo también ahí un poco, ¿no? Tú sacas ese edificio a otra calle, incluso a 2 calles más allá de Madrid, y ese edificio deja de tener sentido, seguro. Claro, no es solo el edificio, ¿no? Es donde está ubicado. Claro. Y luego ya, pues eso, el acceso. Me acuerdo mucho de Maite Muñoz, la profe, que nos dijo 1 año entero para que aprendáis a poner la entrada de un edificio. Y es una obsesión que no se me ha olvidado. O las entradas de un edificio. Son muy importantes. Muchísimo. Las ventanas, la orientación. Aquí en un edificio en la ciudad, lógicamente, la fachada te va a condicionar casi todo, es lo que vas a ver, ¿no? A veces no puedes entrar, pero muchas veces solo mirando la fachada intuyes patios, intuyes cubiertas, intuyes un montón de cosas, ¿no? Que pasan dentro de los edificios que yo creo son fáciles de observar cuando te ponéis a imaginar, ¿no? A imaginar ese proyecto. Claro, cuando tenéis ese músculo y ese ojo entrenado, porque nosotros, los ciudadanos de a pie, es más complicado para nosotros vislumbrar ese interior. Ya una vez que atravesamos el umbral, sí, pero claro, es más complicado para nosotros. Afirmas también en el libro que no es un manual técnico, sino una guía amable, dices, ¿no? ¿Fue muy difícil, Javier, deshacerte de ese lenguaje académico y de los tecnicismos para explicarle la arquitectura a alguien que no sabe lo que es, pues, un pilar de carga, por ejemplo, por decir algo? No, realmente te he contado un poco antes, ¿no? Que después de mucho paper técnico, como que eso, no digo que te aburra, porque si te gusta, siempre te va a gustar, pero te aleja un poco de la realidad, ¿no? Entonces, claro, tú al final te vas a tomar una cerveza con un amigo que es abogado y te pregunta de su casa, o le pregunta, tienes un edificio enfrente o un restaurante que es curioso y te pregunta. Claro. No le puedes explicar cosas técnicas porque la conversación se acaba ahí. Exacto. Y entonces, por eso un poco es el origen de este libro, ¿no? Contarlo a gente que no es arquitecta ni nada, pero que cuántas veces me he encontrado a gente me hubiera gustado ser arquitecto. Millones. Es rara la semana que no me ocurre con 2 o 3 personas del ámbito que sea, cuando se entera que eres arquitecto. Pues un poco a esa gente explicarle que sí, si quiere puede ser arquitecto, no hace falta pintar planos, ¿no? para ser arquitecto, sino solamente con entender y querer buscar, pues te acabas convirtiendo pues como un pequeño enólogo, un pequeño pintor o un pequeño cocinero, ¿no? Pues nos gusta muchísimo esto que dices y por eso también te llamamos, porque en este podcast compartimos la premisa y queremos que la arquitectura se dé a conocer. Es verdad que no vamos a ser arquitectos como dices, pero por lo menos sí vamos a poder entenderla y, como decimos siempre, lo que se entiende se ama más. Nos propones en el libro una brújula de 5 conceptos fundamentales, ¿no? Emplazamiento, uso, forma, estructura y tiempo. Si un edificio falla estrepitosamente en uno de ellos, por ejemplo en el uso, ¿puede salvarse gracias a una forma espectacular o ya está condenado al fracaso? Bueno, yo creo que no hay ninguna combinación que no funcione. Muchas veces, de hecho, el uso, originalmente el edificio se piensa de una forma y acaba teniendo un uso muy, muy distinto. Mira dónde estamos, ¿no? Es verdad. Pero eso nos pasa en nuestras propias viviendas o nuestras propias oficinas. O mira los cambios de uso que hay ahora, ¿no? Que ojalá hubiera más, ¿no? Porque una oficina se puede convertir en un hotel o un hotel en una residencia. Es decir, que el uso, bueno, quizá es el origen del proyecto, ¿no? Del arquitecto. ¿Qué queremos hacer, no? Una vivienda, una casa, eso es lo que aparentemente no se cambia, pero acaba cambiando. Y sobre todo cuando ya un edificio dura 10, 20 o 30 o 100 años. ¿Qué pasa? En muchísimas ocasiones, afortunadamente. Hablemos de los errores habituales que mencionas. A veces los ciudadanos odiamos un edificio porque nos parece feo o problemático, como que le cogemos manía, pero tú dices que de estos edificios también se aprenden grandes lecciones, ¿no? Sí, mucho. Es imposible conocer los condicionantes originales del proyecto, ¿no? Claro. ¿Qué había ahí? ¿Qué necesidades tenía la ciudad o el promotor? ¿O qué le pasaba por la cabeza al arquitecto, no? Yo tengo 1000 anécdotas. Yo me acuerdo en un pueblo de aquí de Madrid que nunca entendí por qué había, no sé, alturas de 3 plantas para meter camiones de bomberos con escaleras, ¿no? Hasta que conocí un día al arquitecto municipal y me explicó que en un pueblito pequeño estamos hablando. Sí, en un pueblo, bueno, en Torrejón, se puede decir, ¿no? Ajá. Y el origen era que su pueblecito de Córdoba, pues en la casa principal del terrateniente era así y siempre le había gustado esa idea
Digo, pues mira, qué cosa tan curiosa. Entonces eso nunca te lo puedes imaginar, ¿no? Claro. Todo es conocer, ¿no? La historia que hay detrás. Seguro que nos pasa con 1000 cuestiones, ¿no? ¿Por qué este edificio tiene estas alturas? ¿Por qué tiene este material? ¿Por qué no tiene otras cosas que tienen los de alrededor, ¿no? Entonces eso es prácticamente imposible. Pero imaginárselo suele dar resultados divertidos, por lo menos. Sí, bueno, y claro, y al final me imagino que eso todo es conocer, lo que decíamos antes, eso hace que se pueda apreciar mucho más. ¿Hay ejemplos como este en tu libro? ¿Los vamos a encontrar ahí? Sí, he cogido un montón de ejemplos, así un poco al azar, ¿no? Muy variados, históricos, modernos. He intentado que sean muy de Madrid o que podamos conocer, pero bueno, hay otros, no sé, el Guggenheim o cosas o el Partenón, que evidentemente conoce todo el mundo, ¿no? Pero no desde un punto de vista técnico, ¿no? Sino las sensaciones que a mí me provocaron en los que he podido estar, que son muchos de ellos, casi todos, o simplemente leer, ver el plano, ver lo que te transmiten. El cuarto pilar del que hablas es el tiempo. En un mundo en el que estamos tan obsesionados por la inmediatez de todo y con lo efímero, ¿cómo se diseña un edificio pensando un poco lo que tú decías? ¿Cómo envejecerá dentro de 50 o de 100 años? Porque el paso del tiempo puede ser un buen aliado o un enemigo, ¿no?, de un edificio. Claro, sí, es que al final, bueno, se parece a muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, con la pintura, ¿no? O con los diseños de los coches, ¿no? Hay diseños que ya nacen clásicos, ¿sabes? Que van a permanecer porque están fuera de las modas. Que, bueno, no quiero entrar mucho en esos debates, pero está claro, porque son como atemporales, digámoslo así, que yo creo que es un poco a lo que cualquier arquitecto aspira, ¿no? A poder hacer un edificio que nos trascienda y que sea, bueno, pues admirado por todo el mundo, ¿no? No obstante, claro, los edificios envejecen dependiendo mucho de su material, de su uso, de un montón de condicionantes, por ejemplo ahora con el tema de la accesibilidad que hablábamos antes, ¿no? Cuando el edificio está muy bien hecho, es difícil prever en un castillo del siglo XII que se van a necesitar rampas con una pendiente muy suave para una silla de ruedas, ¿no? Nadie, seguro que nadie se le ocurrió. En cambio, cuando el espacio lo permite, te permite hacer intervenciones incluso que mejoran, evidentemente, por uso y estéticamente un edificio, ¿no? Entonces, por eso el tiempo va muy ligado al material, al uso, realmente todas las partes están relacionadas, ¿no? Claro, pienso, por ejemplo, en el Palacio de Cibeles, ¿no?, de Antonio Palacios. Un ejemplo clarísimo de cambio de uso, pero con ese continente tan maravilloso ha sido posible. Claro, pues Correos, porque es así, para eso los es, de Madrid. Eso es. Pues yo me recuerdo todavía ir a tirar algún buzón ahí, ¿no? Y tú entras y ese espacio es tan magnífico que te permite hacer muchas actuaciones. Cuando además se han hecho con respeto y con cariño, y cuando también con muchos medios que eso ayuda, claro, pues lo hace más vivo, ¿no? Claro. Ahí tenemos otros ejemplos más negativos, ¿no? Edificios que están ahí arruinados, cerrados en Madrid, no mira canalejas, hasta que de repente por fin se le da un uso y consiguen volver a ser útiles y vivos, ¿no? Y tener una nueva vida, claro. Tu libro va destinado, por ejemplo, a nuestros oyentes, que son arquitectos y no arquitectos, es decir, a cualquiera, a perfiles muy distintos, desde jóvenes que a lo mejor se plantean estudiar también la carrera, ¿no?, hasta viajeros empedernidos, porque también hablas mucho de viajes. Si tuvieras que elegir, Javier, una lección que nos quedásemos al cerrar la última página de tu libro, ¿cuál sería? Pues quizá la de mirar despacio. Y mirar la realidad. Las pantallas nos tienen comida a la moral, lógicamente a todos, pero cuando tú tienes la suerte de viajar o simplemente, pero bueno, no hace falta a lo mejor irte al último rincón del mundo. En Madrid, paseas por Madrid, es interminable, claro. Te paras un día en la Gran Vía, levantas la cabeza y ahí es impresionante. Entonces ponerte, simplemente es pararte un minuto en un semáforo a lo mejor, mirar un edificio y imaginarte de dónde sale, a qué respuesta da, a qué uso, a qué necesidad, y jugar un poco a ser arquitecto. Yo creo que eso lo podemos hacer los arquitectos, lógicamente, ¿vale? Aunque no seamos dueños o autores de ese proyecto, y cualquier persona que pasa por la calle. De ahí la profecía que escribe Javier en la obra, diciendo: es probable que nunca vuelvas a mirar un edificio de la misma manera. Yo creo que este libro tuyo nos va a ayudar a eso, no es poca cosa. Así que, Javier, nos queda decir dónde se puede adquirir para los oyentes que quieran mirar los edificios de otra manera. Pues solo en Amazon. La verdad es que hablé con muchos amigos míos escritores, ¿no?, sobre dónde publicar, cómo publicar. Bueno, estaba ahora mismo hablando con Munilla, aquí que seguramente muchos les conoceréis, ¿no? Sí. Para todos los de Madrid, un referente de compra y venta de libros, ¿no?, lógicamente. Pues es donde más facilidad tienes como editor, ¿no? No supone ningún desembolso. El libro se vende, pues cobras, si no te inviertes. Es muy inmediato. Yo voy por la 5ª revisión en 6 días porque te da tiempo a revisarlo, leerlo, verlo. Ahí va. Sí, Actualizas, ¿no?
Y cuando alguien te manda un libro, mira, me he comprado, digo, pues tienes la versión 3. Digo, ¿cómo? Digo, sí, vas con la 1.3, Claro. porque es muy fácil actualizar, Claro. cambiar, publicar, es casi inmediato. Es una ¿no? ventaja, está claro. ¿Y tienes pensado presentarlo aquí en el colegio o en otra parte? Bueno, no lo sé, quizá es una serie. Yo quería hacer una serie completa de 10 libros, de entender como un arquitecto, se llama la colección, digámoslo así, pues desde un edificio y bastantes cosas más. Cuando esté todo terminado, quizá, ¿vale? Me voy a dar unos meses, quizá 1 año o 2 años para terminarlos todos, ¿vale? Que van siempre en español y en inglés. Y quizá cuando esté todo terminado, sí, porque ahora mismo yo creo que no tiene sentido. Es un pequeño libro de 137 páginas y no... Pero interesantísimo y muy orgullosos en Arquitectura Compasada de que haya sido la presentación en exclusiva. Porque tenemos la exclusiva que está impreso desde ayer, ¿no? Sí, bueno, hace esta semana, ha sido la semana pasada, creo que subí el documento y como es inmediato la revisión, ¿no? Pues no sé, en 24 horas estaba, pues yo creo que fue el lunes de la semana pasada o el martes, ¿no? Pues lo dicho, Javier, todo un honor y un placer haber conversado contigo, Javier Alonso Madrid, autor de Entender un edificio como un arquitecto. Ahí es nada. Muchísimas gracias por venir al podcast. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un abrazo. Pues hasta aquí ha dado de sí este episodio 144, María Paredes. Qué alegría, qué gusto, qué orgullo tenerte de vuelta. Pues nada, José, por aquí me quedo ya todo julio a tu vera, que además la semana que viene tenemos que contarles un bombazo auténtico a nuestros oyentes. Bombazo informativo, yo creo que sí. Informativo. Claro que sí, estamos contentísimos y deseando contaros la buena nueva para que estéis pendientes, pero de momento lo que vamos a hacer es recibir de nuevo, como se merece, a los rizos más alegres de todo Madrid. Aquí viene ya ella con su cargamento de planazos estivales. Muchos de ellos seguro que se realizan bajo el chorrazo del aire acondicionado o por la tarde-noche cuando las temperaturas dan una tregua. Dejamos ya paso a la gran Alicia abajo, cediéndole el micro y diciéndoos eso de... Hasta la semana que viene. Qué gusto me da oírte de nuevo, María Paredes. Y claro que traigo planes para no pasar calor, aunque ya sé que tú estás de lo más feliz con estas temperaturas, pero toma nota porque seguro que alguna de estas propuestas te apuntas, aunque sea con la chaquetita en la mano. Arrancamos con planazo gratuito que tendrá lugar este mismo jueves 16 de julio en un lugar al que ya hemos alzado la vista en este podcast. La colonia Pico del Pañuelo. Aquí, en la glorieta de San Víctor, junto a la plaza de la Beata María Ana de Jesús, se celebra una nueva edición de Arganzuela a la luz de las velas. Una iniciativa única porque habrá música en directo y una cuidada ambientación creada por miles de velas, transformando esta icónica plaza en un escenario íntimo para vivir la música desde la cercanía. La velada tendrá como protagonistas al guitarrista Lisardo Rodríguez, quien dará paso a Becca Loud Band, que ofrecerá un repertorio compuesto por algunos de los grandes éxitos del pop internacional. Hasta el 18 de octubre, la Sala Alcalá 31 acoge una muestra colectiva sobre la generación pictórica de la movida, que revisita el papel de la mitología en el arte madrileño de la década de 1980 a partir de la obra de Ukelele, junto a otros artistas clave como el hortelano, Carlos Franco o Sigfrido Martín Begué. La exposición aborda cómo distintos artistas vinculados a la nueva figuración y a la movida madrileña recuperaron la mitología clásica como herramienta simbólica para interpretar una nueva realidad cultural durante la transición. La obra de Ukelele ocupa el espacio más central de la sala, dándonos la bienvenida con Rappel tu a Bárbara, la conocida obra de gran tamaño con las Cibeles como leitmotiv que la fotógrafa pintora realizó en el año 1987. En total, la muestra reúne más de un centenar de obras que plantean un diálogo entre tradición clásica, cultura popular y experimentación contemporánea. Y ahora sí, María, cógete la chaquetita por si refresca, porque vamos a tomar el fresco en pleno centro de la ciudad. Es una propuesta de la Casa Museo Lope de Vega para los días 17, 18, 24 y 25 de julio, en los que quiere homenajear la maravillosa costumbre que hay en los pueblos de sentarse a la fresca con la familia y los vecinos. Una tradición, por cierto, que ha sido propuesta como patrimonio inmaterial de la humanidad. Estas 4 noches, el jardín de la Casa Museo será un lugar de reunión en torno al arte y las letras con el espectáculo teatral Yo quisiera ser poeta, una pieza que aborda el encuentro entre 2 hijas de grandes de las letras, pero ante todo entre 2 mujeres que buscan el reconocimiento que merecen.
Y en el COAM hemos programado para el jueves 23 de julio a las 7 de la tarde una visita guiada a la exposición Columna de la fotógrafa, arquitecta y artista Sonia Celma, que forma parte de la sección oficial de Foto España de 2026 y de la que, ya sabéis, os hablamos largo y tendido en el Secretos del episodio anterior. Por supuesto, es una actividad gratuita, pero antes hay que inscribirse en nuestra página web y hacerlo cuanto antes porque las plazas son limitadas. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.